Juan Díaz de Solís, Sebastián Gaboto, Pedro de Mendoza, Juan de Garay y tantos otros nombres familiares para nosotros desde comienzos de la historia del virreinato, allá por 1515, han fundado ciudades y establecido sus puertos con el afán de comerciar con el mundo conocido. Desde entonces, nuestra región se ha visto favorecida por el crecimiento de la Cuenca del Plata, que a fines del siglo XVII recibió las primeras obras en el puerto de Buenos Aires, producto de los intereses de los comerciantes de la época, que al comprender su importancia dentro del comercio exterior, modificaron además las estructuras de los buques para facilitar la navegabilidad de la región y con ello comerciar desde esta zona hacia otros países. Desde los puertos fluviales que estaban en vías de desarrollo, bajaba la mercadería hacia Buenos Aires en pequeñas embarcaciones por los ríos, y dado que los buques de ultramar no podían atracar en los muelles de los puertos del estuario del Plata, la carga era transportada hasta los fondeaderos en los botes. Esta operatoria sucedió hasta 1880, donde la nueva legislación del sistema portuario encaró la construcción de muelles y canales de acceso fundamentales para lograr las profundidades necesarias que las nuevas embarcaciones exigían, y así poder realizar la carga y descarga de mercancías con la seguridad y rapidez que la evolución del comercio demandaba. Las acciones realizadas en forma coordinada entre buques y puertos son de vital importancia para el desarrollo del transporte y la actividad comercial. La eficiencia en la operatoria portuaria tiene gran incidencia en el resultado económico final del transporte del producto y en el desarrollo de la región donde está ubicado. En nuestro país, los grandes polos de desarrollo han contado con puertos estratégicamente emplazados y así poder enviar sus producciones al mundo. Puertos como Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Deseado, Barranqueras, San Nicolás, Madryn o Ushuaia son algunos por los que actualmente, y desde hace muchos años, la Argentina comercia con el mundo. ¿Qué es la hidrovía? La hidrovía es el río Paraná, principalmente. Y los ríos y afluentes en general que están vinculados a esa cuenca. La parte operativa tiene más o menos 1200 kilómetros, que es desde la boca del río de la Plata hasta Barranqueras en el Chaco, que es hasta donde se puede navegar. Más arriba no hay profundidad suficiente, y de ahí se vinculan con el comercio exterior, con el mundo, Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y la Argentina. Entonces la salida del comercio exterior y la entrada de las importaciones está vinculada a la hidrovía. Hoy en la Argentina, no como en 1835 con la sanción de la ley de aduanas, del restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, hoy en la Argentina sí hay libre navegación de los ríos. Y esto tiene que ver con el proceso de privatización de los puertos, con el proceso de privatización de la hidrovía que se le entregó a los belgas de Ñandenul, y para lo cual los sindicatos marítimos y portuarios entregaron sin tirar un tiro los puertos, las dragas argentinas, las vías navegables a las multinacionales que controlan el comercio exterior. Son estos mismos gremios los que tratan de tener una política agresiva sobre nuestros hermanos paraguayos y bolivianos, disputando el mercado de fletes, de barcazas, que en valor es pequeño. En mercados regulados, en términos de transporte, para que la gente se haga un panorama general, funciona de la siguiente manera. Lo que cuesta 10 transportar en camión, cuesta 7 transportarlo en ferrocarril, 4 en buque y 1 en barcaza. Entonces, si nosotros tuviéramos que traer una carga desde Misiones hasta el puerto de Buenos Aires, si la traemos en camión, nos cuesta 10. Si la traemos en barcaza, nos cuesta 1. A través del tiempo, los ríos Paraguay y Paraná han sido utilizados para la navegación, el intercambio y la integración. Los países de la Cuenca del Plata vienen emprendiendo a lo largo de la historia una serie de obras de mantenimiento y mejoramiento de los canales para facilitar la navegación.
pero solo el 1% de los barcos que circulan en esta hidrovía es de bandera nacional argentina, pese a que nuestro país comprende un 50% del tramo y que ha realizado importantes obras de mantenimiento como dragado y balizamiento. Una tercera parte de los alimentos del mundo pasan por la hidrovía Paraná-Paraguay. Este motivo es más que suficiente para insistir en la necesidad imperiosa de diseñar y ejecutar una política estratégica de transporte integrado, de un sistema logístico intermodal que optimice el traslado de mercancías por las 3 rutas de transporte, es decir, camiones, trenes e hidrovía. Esto no solo disminuiría los costos y fortalecería las economías regionales, sino que también el cambio lo advertirían los consumidores en las góndolas de los supermercados. De toda la mercadería que circula en la Argentina, solamente el 3% pasa por la hidrovía. Un 94% se traslada a través de camiones y el 3% restante por medio del ferrocarril. El empleo excesivo del transporte por ruta no solo genera congestionamiento y mayor peligrosidad vial, sino también importantes daños ambientales y sobrecostos, porque lo cierto es que en el mundo el transporte por agua es el más barato. La hidrovía para la Argentina es estratégica en términos geopolíticos, dado su ubicación privilegiada. A su vez, es relevante por la dotación de recursos naturales que se extienden en su área de influencia. La importancia y urgencia de contar con verdaderas políticas de Estado también se hace notar al reparar en que a nivel internacional Paraguay es la tercera flota fluvial, aún siendo un país sin acceso al mar. En la Argentina el impacto es grande, se pierden cerca de 7.000 millones de dólares en fletes al año, que bien podrían ahorrarse si este sector estuviera desarrollado. A esto se suma que la falta de barcos con bandera nacional resta competitividad a las economías regionales. En la actualidad, se mueven a nivel nacional más de 320 millones de toneladas anuales de cargas, donde el transporte carretero se lleva casi el 90%. El transporte ferroviario ha reducido su participación a 1/3 de lo que movilizaba hace 30 años, y el transporte fluvial no ha desarrollado más del 20% de su potencial. El transporte de materias primas o manufacturadas hacia el mundo en buques de ultramar de bandera argentina se ha reducido a 0. Este cuadro de situación nos muestra un alto nivel de congestión en las principales zonas portuarias del país: Gran Rosario, Zárate, Campana, Buenos Aires y Bahía Blanca, lo cual incrementa los costos de flete de transporte, los índices de siniestralidad y torna deficiente el desempeño logístico, afectando la competitividad económica de los productos de nuestro país. La producción argentina es básicamente de agroalimentos, ubicándonos como la 5ª productora del mundo y primera en exportaciones en relación al Producto Bruto Per cápita. Más del 55% de esa producción es de soja, que permite recaudar en concepto de retenciones más de 12.000 millones de dólares al año, y si los fletes fueran hechos en buques de bandera nacional, generaría otros 6.000 millones, que hoy se lo llevan las empresas extranjeras. Los horizontes de producción granaria son para el próximo quinquenio de 100 a 120 millones de toneladas adicionales. Estos incrementos requieren de aumentos en las unidades de transporte. Nuestros vecinos ya piensan en eso e incorporan buques, modernizan puertos y construyen astilleros para abastecer este negocio supermillonario. Los incrementos de productividad de la cadena agroalimentaria son el núcleo de la competitividad e inserción internacional de la Argentina en el mundo. Por lo tanto, al darse estas proyecciones, crecerá aproximadamente un 25% la demanda de buques para despachar aceites y biocombustibles argentinos, como así también entre un 18 a 20% la de buques para trasladar granos, harinas, algodón y azúcar. A la vez, se incrementaría en la zona sustancialmente la necesidad de contenedores para despachar carnes y lácteos. Pero ante estos incrementos,
¿Contamos con puertos, rutas, sistemas de transporte e infraestructura adecuada para su desarrollo? La respuesta es no. Es clave modificar la matriz de transporte de Argentina para afrontar los requerimientos logísticos que nos impone el comercio exterior. Fundamentalmente, es necesario que los distintos corredores transversales, viales y ferroviarios, que interceptan a la hidrovía, expandan y desarrollen sus capacidades de concentración y embarque de cargas e impulsen el crecimiento de los puertos públicos de las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones. Las hidrovías de nuestra región permiten facilitar la navegación y el comercio en forma natural. Los ríos son una infraestructura ya existente que nos brinda la naturaleza y que solo debemos aprovechar saludable y responsablemente. ¿Por qué son importantes las hidrovías para el desarrollo económico regional? El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial: menor costo de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables. En distancias de hasta 300 kilómetros conviene utilizar el camión, de 300 a 800 kilómetros el ferrocarril y a más de 800 kilómetros conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas. Por lo tanto, es necesario fortalecer el transporte multimodal, donde cada modo se ocupe de los tráficos para los que está mejor preparado y que estos actúen como instrumento esencial del desarrollo socioeconómico, la competitividad y la integración territorial.